It's a great joy always for me to be in Tampa. Es una gran alegría para mí para estar aquí en Tampa. I'm very happy to see Brother Nicholas with us. Estoy muy contento de ver también al hermano Nicolás. And Kelly, that I hadn't seen in a long time. Kelly también, que no la he visto hace mucho tiempo. And some new faces. Y algunas caras nuevas. That I don't know your name. Que no sé sus nombres. So it is wonderful to see new souls here in Tampa. Es maravilloso ver nuevas almas aquí en Tampa. I want to talk about a New Year's greeting card. Quiero hablar hoy de una carta de Año Nuevo, una tarjeta de Año Nuevo. Over the internet, en el internet, you can look it up if you want. Si quieren pueden verlo. A story was told about a boy that suffered from Down syndrome. Hay una historia de un niño que sufre de síndrome de Down. Down syndrome. Sí, síndrome de Down. Where they are a little bit challenged in their mental capacity. Ellos tienen un desafío grande en su capacidad mental. His name is Elliot Sherbach. Su nombre es Elliot Sherbach. And he lives in New York. Y vive en Nueva York. He was very sad. Es muy triste. He was sad. Él estaba muy triste. And his mom came to him. Y su mamá vino hacia él. And said, "What do you want for Christmas?" Y le preguntó, ¿qué es lo que quieres para Navidad? Trying to cheer him up. Tratándolo de animar. And Elliot replied, Y Elliot dijo, "I want yo quiero 100 greeting cards. 100 cartas de saludo para Navidad. I want 100 greeting cards." Quiero 100 cartas de saludo para Navidad. And the mom, well, she thought, okay, maybe he'll get a few. Y la mamá pensó, bueno, tal vez reciba algunas. So she told some friends. Así que le dijo a algunos amigos. She told some family members. Algunos familiares. Elliot is 25 years old. Elliot tiene 25 años. And within 48 hours, y en 48 horas, he had received 300 greeting cards. Recibió 300 tarjetas de saludo. And he said, "Oh, it makes me happy," he said. Dice, esto me hace muy feliz. "I'm being blessed right now." Ahora estoy siendo muy bendecido. 48 hours later, pasaron otras 48 horas. He had 600 greeting cards. Tenía 600 tarjetas de saludo. 600. 600. By Christmas Day, para el día de Navidad, he had received 1,800 greeting cards. Tenía 1,800 tarjetas de saludo. 1,800 from every state in the United States of America. De todos los estados de Norteamérica. And he said, y él dijo, "It is like a gift. Esto es como un regalo. That someone loves me. Que alguien me ama. And cares about me." Y tiene cuidado de mí. And you can see his face just beam with joy. Y pueden ver su cara llena de alegría. He got more than what he asked. Él tuvo más de lo que pidió. And people were moved with pity for him. Y la gente fue movida con misericordia hacia él. Well, I want to give you a New Year's card. Pero yo quiero darles a ustedes ahora una tarjeta de Año Nuevo. And it's based on Psalm 1. Psalm 1. So open your Bibles to the middle. La encontramos en Salmo 1. Abran su Biblia en Salmo 1. This is a beautiful psalm. Es un hermoso salmo. Now keep in mind that the book of Psalms is a book of poems. Recuerden que el libro de Salmos es un libro de poemas. And it's a book of songs. Es un libro de salmos. De alabanza. A few weeks ago, I spoke about the book of Psalms. Hace algunas semanas hablé del libro de Salmos. Of how one book of the Psalms was sold for $14.2 million. Un libro de los Salmos fue vendido por 42 millones. No, 14.2 millones. 14.2 million. It's the base Psalms. 14.2 millones. The base Psalms, it's a copy. It was the first book ever printed in the United States of America. Fue el primer libro que se imprimió en los Estados Unidos de América. And a church in Massachusetts had 2 copies, so they sold 1. Y la iglesia en Massachusetts tenía 2 copias, así que vendió una. You can buy a facsimile. I have ordered a facsimile. Puedes ordenar el facsimile.
We read in Psalm 1, it says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. The first word is blessed. La primera palabra es bienaventurado. There's a blessing for everyone who reads and studies the book of Psalms. Hay una bendición para todo aquel que lee y estudia el libro de Salmos. And this word in Hebrew is plural. Y esta palabra en hebreo es plural. It's ashrei. Es ashrei. And it means blessednesses. Y Blessednesses. significa muchas Many blessings. bendiciones. Many blessings for the man that walketh Muchas bendiciones para el hombre que camina. not in the counsel of the ungodly. Que no camina en el consejo de los malos. Remember Jesus? ¿Recuerdan a The Jesús? first sermon he gave, El primer sermón que él dio, he talked about blessings. él habló de las bienaventuranzas. de las Blessed are the bendiciones. poor. Bienaventurados los pobres. Blessed are those that mourn. Benditos son aquellos que sufren, que lloran. Blessed are the meek. Benditos son los mansos. Blessed are those that are hungry and thirsty. Bienaventurados los hambrientos y que tienen sed. Now that doesn't make sense to us. Eso no tiene ningún sentido para nosotros. You mean if you're poor, Piensa, soy pobre, I'm crying, estoy llorando and I'm hungry, y tengo hambre and I'm thirsty, y tengo sed and I should be happy? y tengo que ser feliz. That it's a blessing? ¿Es una bendición esto? That's what Jesus said. Eso es lo que dijo Jesús. Those on the sidelines. Aquellos que están afuera de la línea. You know what the sidelines means? You have a game of football, and those that can't play are on the sidelines. ¿Saben ustedes lo que significa estar en las líneas de la orilla? Son aquellos que cuando juegan fútbol no pueden entrar al campo, tienen que estar en la orilla. Those that are in need. Aquellos que están en necesidad. The Bible says they are blessed. La Biblia dice que ellos son bienaventurados. Now there's another way of saying this. Hay otra forma de decir esto. Cursed is the man that walketh in the counsel of the ungodly. Cursed. Dice, maldito aquel varón que anda en el consejo de los That malos. stands in the way of sinners. Que se pone en el camino, que va en el camino de los That sitteth pecadores. in the seat of the Que scornful. se sienta en la silla de los Now try to escarnecedores. have this picture in your mind. Traten de hacerse esa imagen en su cabeza. It talks about the ungodly, Habla de los malos, the sinners, los pecadores and the scornful. y los escarnecedores. Each one is worse than the one before. Cada uno es peor que el otro. Each one is Que el- worse. que el primero. A sinner is worse than the ungodly. Un pecador es es peor que un malo, que una que Ungodly. Dios. Impie- Impío. Impiedad would be the translation. And the scornful is even worse than the sinner and ungodly. Y el escarnecedor es peor que el pecador y el impío. The ungodly walks El impío camina in the counsel that is evil. en el consejo del que es malo, The malvado. sinner El pecador stands. se para, He stands. se para. And the scornful Y ahora el escarnecedor sits down. se sienta. Charles Spurgeon says, Carlos Spurgeon dice, when men are living in sin, they go from bad to worse. cuando el hombre vive en el pecado va de mal en peor. The great lesson to be learned here is that sin is progressive, La lección que tenemos que aprender es que el pecado es progresivo, and that one evil propensity leads to another. que una cosa mala va a ayudarte a ir a otra peor. Now, what's the counsel of the ungodly? ¿Cuál es el consejo de los malos? Oh, don't be a fanatic. Oh, no seas fanático, Don't take the Bible seriously. no tomes a la Biblia tan seriamente. You're young, live and let live. Oh, tú eres joven, vive y deja vivir. Enjoy this life while you can. Vive esta vida mientras puedas. Don't be troubled about that those preachers say. Oh, no te pongas en problemas por eso que dicen los Oh, predicadores. don't pray so much. Oh, no alabes tanto. You're not a nun. No eres una monja. Don't read the Bible. No leas la Biblia. It'll confuse Te you. confunde. Don't tell others about Jesus. No le hables a otros de Jesús. Don't go to church every week. No vayas a la iglesia cada semana. Don't tithe.
No des tu diezmo. You need that money to pay your debts. Necesitas ese dinero para pagar tus deudas. And forget about your dress. God does not concern on how you look on the outside. He's concerned only on what you are on the Olvídate inside. de cómo te vistes. Dios no está preocupado por cómo te veas afuera, Él solo está preocupado por cómo te And ves eat whatever you adentro. like. Come todo lo que The tú kingdom quieras. of God is not eating and drinking. El reino de Dios no es comer y beber. That's the counsel of the ungodly. Ese es el consejo de los impíos. And blessedness for the man and the woman that doesn't walk in that counsel. Y bienaventurado, bendito aquel que no camina en estos consejos. Ephesians says, Efesios dice, look at Ephesians chapter 2 verse 12. vamos a ver Efesios 2 a 12. Ephesians chapter 2 verse 12. Now, if you're young here, Ahora, si tú eres you joven should be aquí, writing down every text the preacher deberías estar says. Every escribiendo text. los textos que el That's predicador what Ellen dice. G. White says. When young people go to church and children, they should write down every text the Hermana preacher White dice says. que cada joven que va a la iglesia debería tener un Every papel y un child. lápiz y cada niño debería escribir cada uno de los versículos. I have a folder in my house of all the verses Persia has written from all the services. Tengo un cuaderno, un folder, lleno de una carpeta llena de todos los versículos bíblicos que Persia anota en los servicios. Ephesians chapter 2 verse 12, it says that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers for the covenants of the promise, having no hope and without God in the world. Without God. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice sin Dios en el mundo. The counsel of the ungodly is to go in the wrong way. El consejo de los impíos es que vayas en el camino equivocado. Then it gets worse. Y después, algo peor. It says, nor standeth in the way of sinners. No te quedes en el camino de los pecadores. My father has a pharmacy, Mi padre tiene una farmacia and he had to put a sign up y tiene que poner outside in the parking area. tuvo que poner afuera en el parking señalizaciones. No carteles. loitering. Y dice no tirar basura. No, not littering, loitering. No, You can't be idle here. You can't No just puede stand ser- no and puede congregate quedarte aquí. outside of the pharmacy. sí, no se pueden congregar afuera y ser vagos, haraganes. See, that's right, vagos. You can't be a bum outside. No You know what the puede ser bums do? vagos. They come together and they stand there. Have you ¿Sabe seen qué the bums? pasa They aquí? stand. They're not working, they Ellos se stand. quedan aquí haciendo reuniones parados y no hacen nada, solo se quedan parados allí. And what do? ¿Y qué hacen? They start to scratch their lottery tickets. Empiezan a sacar sus billetes de lotería, They start to cause problems. empiezan a causar problemas, They say things to the women. le dicen cosas a las mujeres que They tell pasan, stories among themselves. se empiezan a contar historias entre ellos, They start to smoke. empiezan a fumar, They start to sell drugs, illegal drugs. empiezan a vender drogas ilegales, No loitering. no juntarse, We should not stand in the way of the sinners. no debemos pararnos en el camino de los pecadores. You know how Jesus calls this way? ¿Ustedes saben cómo Jesús llama a este camino? He calls it the broad way. Lo llama Broadway. Matthew Camino chapter 7 verse 13, the broad way. Camino. Broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. En Mateo 7:13 que nos dice que el camino es ancho que conduce a la perdición. Now, Broadway to us in America has another meaning. El Broadway, el camino ancho en América tiene otro significado. It's New York, Es Nueva York, theaters. teatros, Yes, where people go to see plays. donde la gente va a ver obras. And sometimes those plays are sacrilegious. Y algunas de estas obras son sacrílegas. That means they make fun about God and about religion. Dice que ellos hacen, se burlan de Dios y de la Now religión. the psalm says that standeth in the way of sinners. Y dice que no estén en camino de pecadores.
There is Sin City. Where is Sin City in the United States? ¿Dónde está la ciudad del pecado en Estados Unidos? Las Vegas. Las Vegas. Se llama la People ciudad del stand there pecado. and waste all their money gambling. Ellos se van allá y desperdician todo su dinero en el juego. You can get married in one day, divorced in one day. Te puedes casar y divorciar el mismo día. Yes. One day. En un día. Sin City. Es la ciudad del This is the pecado. way of unrighteousness. Ese es el camino de la falta de justicia, This is the way of transgression. de la The transgresión, way of vice. el camino del vicio, The way of crime. el camino del crimen. You know what happened to Peter? ¿Saben lo que le pasó a Pedro? He stood around the fire Él se paró alrededor del fuego with the sinners. con los pecadores And then he started to curse. y después comenzó a maldecir. If you hang around with sinners, you will learn to curse also, like Peter. Si te quedas en el camino de los pecadores, aprendes a maldecir igual que ellos, como Pedro lo hizo. The third step is worse. El tercer paso es peor, That sitteth in the seat of the scornful. que That se sit sientan en down. las sillas de los They sit escarnecedores. down. Se You sientan. know who sits? The judge sits. Ustedes saben que él se sienta, el juez se sienta. The lawyers are standing, but the judge sits. Los abogados se paran y los jueces se sientan. That sitteth in the seat of the scornful. Que se sientan en la silla de los escarnecedores. These are the ones that like to mock Esos God, son los que se burlan de Dios, of religion, de la religión, that blaspheme God, que blasfeman contra Dios, that ridicule God and the faith and the truth. que ridiculizan a Dios de la verdad. Spurgeon says they receive a master's in Biliad and a doctor in damnation. Ellos, dice Spurgeon, que reciben una maestría Belial, en Belial y un doctorado en condenación. en condenación. John says Juan dice that the dragon has a seat. que el dragón tiene una silla. And when he gives that seat, Y cuando él da esta silla, he gives his power and his authority to do evil. le da su poder y su autoridad de hacer el mal. What do we do when we sit down? ¿Qué hacemos cuando nos sentamos? Are we criticizing others? ¿Estamos criticando a otros? Are we making fun of other people? ¿Estamos burlándonos de otras personas? Of the religious? ¿De los religiosos? Are we sitting down to watch others? ¿Estamos asentándonos para mirar y vigilar a otros? We need to watch ourselves. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Blessed is the man that sitteth not in the seat of the scornful. Bienaventurado aquel que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. We Versículo go to 2. Psalm 1 verse 2. Look what verse 2 Salmos says. 1:2. Vamos a ver qué dice. It says, but his delight is in the law of the Lord. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. His delight, he loves the law of God. Su delicia, él There you ama la have, ley de made Dios. by our dear brother Enrique. Aquí la On that tenemos la wall. ley de Dios, en esta pared que el That's hermano the Enrique la eastern hizo. wall. Jerusalem is in that direction. Es la pared del este donde Jerusalén In está. every Jewish congregation, the law of God appears on the eastern wall. En todas las congregaciones judías, la ley de Dios aparece en la pared del este. Is the law of God your delight? ¿Es la ley de Dios tu delicia? The Ten Commandments? ¿Los 10 mandamientos? Now, did you know ¿Saben that when ustedes David wrote this, they didn't have the whole Bible? que cuando David escribió, no tenía toda la Biblia? They didn't even have the book of Samuel. No tenía ni el libro de Samuel. It wasn't todavía. First and Second of Samuel yet. No estaban escritos ni primero y segundo de Samuel. First of Kings and Second of Kings, they weren't complete. Primero de Reyes y segunda de Reyes no fueron completados todavía. No habían sido completados todavía. They had the first 5 books of Moses. Solo tenían los 5 primeros libros de And do you Moisés. know how many books of Psalms we have? We have 5 books of ¿Saben Psalms. cuántos libros de Salmo tenemos? Tenemos 5 libros de And Salmo. they're divided in 5 parts. Each part corresponds to one of the books of the Torah, of the law of God. Hay 5 libros de Salmos y cada dividido en 5 partes
Y cada uno corresponde a un libro de la Torá. The first Psalms correspond to Genesis. Los primeros 5 son de Génesis. No, los primeros Los capítulos. primeros capítulos son de The Génesis. following chapters deal with Exodus. Los que siguen son de Éxodo. The others were with Leviticus. Los otros son relacionados a The others Levítico. are from Numbers. Los otros son de And the Números. last Psalms go with Deuteronomy. Y los últimos salmos van con Deuteronomio. So they would sing those psalms when they read that part of the law of God. Ellos le cantaban estos salmos cuando leían esta parte de la palabra de Dios. Is the Bible and His law like honey to your mouth? Is it honey? ¿Es la ley de Dios y la Biblia como miel para tu boca? The book of Isaiah, Isaiah En el libro de 58:13, Isaías 58:13 says, do you call the Sabbath a delight? The Sabbath has to be a delight. dice, ¿llamas tú al sábado delicia? Porque el sábado debe ser una delicia. Or I can imagine some children, Me imagino algunos niños Mommy, is the Sabbath almost over? y dicen, mamá, ¿el sábado ya está por terminar? Is it over? ¿Está ya I terminando? want to go play. Quiero ir a jugar. My delight is playing. Mi delicia es jugar. Or are you a different type of child? O eres una diferente. Mommy, hurry up, we want to go to church. O eres otro niño que dice, I want to apúrate. see God today. Tenemos que ir a la iglesia, quiero ver a Jesús. I want to hear His voice. Quiero oír su I voz. want to prepare to meet my Lord. Quiero prepararme para encontrarme con mi Dios. I was in my office at home, Yo estaba en mi oficina en mi casa and little Shiloh comes to my desk. y Shiloh vino a mi oficina, a mi escritorio. And she's done this several times. Y ella lo ha hecho varias veces. And she comes and she says, Y viene y me dice, Papa, papá, when are we going to heaven? ¿cuándo vamos a ir al cielo? When are we going to heaven? ¿Cuándo vamos a ir al cielo? I want to know. Quiero saber. Do you have that desire? When are you going to heaven? ¿Tienes el deseo de saber cuándo vas a ir al cielo? Do you remind God, God, when are you taking me home? Cuando le recuerdas a Dios, Dios, ¿cuándo me vas a llevar a casa? Are you like this planet? O eres como, You like this planet? o te gusta este planeta. You like the counsel of the ungodly, Te gusta el consejo de los impíos, the way of the sinners, el camino de los and pecadores the seat of the scornful. y la silla de los escarnecedores. Spurgeon writes, Spurgeon escribe, this righteous is not under the law, esta justicia, este justo no está debajo de la ley, he is in the law. está en la ley. He reads it. La ley. And I want to add, he lives it. Y yo quiero agregarle, y la vive, And he teaches it. y la enseña, It says day and night. día y noche. Do you have morning worship at home? ¿Tienes el culto de la mañana? We're going to en start a tu new casa? year. Vamos a empezar un nuevo año. Make it a commitment to open your day with prayer and the reading of the Word every day of your life. Tienes que hacer el pacto de comenzar tu día con oración y lectura de la Biblia cada día de tu vida. If you don't tell your children about God, someone else will. Si tú no le hablas a tus hijos de Dios, otro lo va a hacer. I thank the Lord for morning and evening worship. Tenemos que dar a Dios Gracias. gracias en la mañana y en la noche. You know, I get to be with my daughters every morning and every evening. Yo voy con mis hijas cada mañana y cada noche. And I get to read the Bible with them and pray with them. Y oro y leo la Biblia con ellas. And I make all of them pray. Y los hago a todos orar. Ellen G. White wrote Hermana White escribió that she was embarrassed to pray in public. que ella le daba vergüenza orar en público. She was scared to pray in Ella public. tenía miedo de orar en público. So she made all her grandchildren pray when she held morning and evening worship at home. Pero ella hacía que cada uno de sus nietos orara cuando ella tenía el culto de la mañana y de la noche. Have you taught your children to pray? ¿Has enseñado a tus hijos a Do orar? they see you praying? Cuando ellos te vean a ti orar. The next verse says, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Aguas, Aguas, corrientes, rivers, rivers of waters, many ríos rivers. de agua. What Muchos rivers, you ríos. ask? What rivers? ¿Qué ríos? Pregunta. The river of prayer, El río de la oración, the river of baptism, el río del bautismo, the river of rebaptism, el río del rebautismo, the river of cleansing and forgiveness,
el río de la limpieza y el perdón, The river of the Spirit of God. el río del Espíritu de Dios. Remember Eden? ¿Recuerdan el Edén? It was one river that divided in 4. Había un solo río que se dividía en 4. We need to have rivers of waters in our lives. Tenemos que tener ríos de agua en nuestra vida. And this tree Y este is árbol planted in the middle of all these rivers. está plantado en el medio de esos ríos. And it brings forth his fruit in his season. Y da fruto cada uno en su tiempo. Read it with me. It Léelo says, conmigo. like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Lean, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Many of us think about the evergreen. Algunos piensan en ese árbol que es para siempre verde. The evergreen is always green. Este siempre verde está siempre It never verde. loses its leaves or needles. Nunca pierde sus agujas o sus hojas. And it withstands the wind, Y permanece firme en el viento, but it gives no fruit. pero no da fruto. Here is a tree Aquí hay un árbol that gives fruit, que da fruto, like the oleander tree. como el árbol de oleander. Fruit in season. El fruto en su tiempo. Now, what is that fruit in season? ¿Qué significa el fruto en su tiempo? Well, in the time of suffering, En el tiempo de sufrimiento, patience, the fruit of paciencia. patience. Ese es el fruto de la paciencia. In the time of trial, En el tiempo de tribulación, faith. fe. You believe beyond. Crees más allá. You don't say, God has forgotten me. Dicen, oh no dices, oh, Dios me ha abandonado. In the hour of prosperity, the fruit of joy. En la hora de prosperidad, el fruto del gozo. With the conviction of sin, the fruit of repentance. Con la convicción del pecado, el fruto del arrepentimiento. In the midst of the needy, the fruit of mercy and good works. En medio de los necesitados, el fruto de las buenas obras. And in season and out of season, the fruit of winning souls for Jesus. Y en tiempo y fuera de tiempo, el fruto de ganar almas para Jesús. In his season, En su tiempo. in her season, En su tiempo. we need to give that fruit. Tenemos que dar aquel fruto. Many years ago, Hace muchos I años heard a lecture by an elder of the Native Americans. escuché una conferencia de un nativo americano, An elder. un anciano nativo So this americano. is a wise man, like a guru Era un among hombre the Native sabio, Americans. como el gurú de ellos, de los And he nativos said, americanos. every man and every woman is like a tree. Y él dijo, cada hombre y cada mujer es como un árbol. And you go through the different seasons in life, just like a tree goes through different seasons in Y life. vas en la vida con los diferentes tiempos, igual que un árbol va en diferentes In the tiempos, springtime, estaciones. you get married, you have children, En la primavera te casas y tienes hijos, you have your new job, tienes tu nuevo trabajo, you have the honeymoon period. tienes el tiempo Everything looks so bright. de la luna de miel, You todo have se so ve tan much. brillante. You look towards the future. Y miras contento hacia el futuro. In the summer, En el verano, the children grow up. los niños crecieron. Maybe you live the American dream, Tal vez ya conseguiste tu sueño americano. the job, the car, the house. Tu casa, tu carro, tu trabajo. And you get fruit. Y das A lot of frutos. fruits in the summer. Das muchos frutos en el verano. You can help your children, you can help your parents. Puedes ayudar a tus hijos, a tus padres. But then the autumn comes. Y después viene el otoño. And then your hair gets a little gray. Y ahora tu pelo se You vuelve, change colors just like the trees. se vuelve canoso y cambia ese color como los Some árboles. leaves fall. Algunas hojas caen. Some of your teeth fall. Algunos de tus dientes se caen. You get the wrinkles. Empiezas a tener arrugas. The children move out, they fly out. Los niños vuelan de tu casa. Now the nest is empty. Ahora tienes el nido vacío. And then you come to winter. Y ahora vienes al invierno. All your hair is white. Ahora Like snow. tu cabello es blanco como la nieve. You look like a tree without leaves. Te ves como un árbol sin No hojas. fruit. No frutos. Income is not the same. Nada, lo que You ganas lose es lo weight. mismo. You Has lose perdido peso, pierdes peso. And you lose your appetite for many things. Y pierdes tu apetito por muchas razones. And this elder said, Y este anciano dijo, you know what the tree does in that time?
¿Y tú sabes qué hace el árbol en este tiempo? When it has no leaves, Cuando ya no tiene when hojas, it's covered by snow. cuando está cubierto de And nieve. people say, oh, what an ugly tree. Oh, es un árbol feo. You know, in the springtime they would say, what a beautiful tree. La primavera dice, ¡ay, qué hermoso está ese árbol! But now in the winter, what an Ahora en el ugly invierno, tree. Is it oh. dead? They ask, is it dead? ¡Qué árbol feo! ¿Está muerto ese árbol? You know what the tree does? ¿Qué hace ese árbol? ¿Saben ustedes? The elder of the Native American says it starts to think. Ahora este árbol, dijo este anciano americano, empieza a pensar. Springtime is around the corner. Porque ya viene la primavera, a la vuelta de la esquina. The sun will come out again, El sol volverá a salir and I will have new leaves. y tendré nuevas hojas. As we go through the seasons of life, Cuando vamos por las estaciones de la vida, not just in winter, no solamente en el but invierno, in every season of our life, we must believe in that eternal spring in heaven. en cada estación de nuestra vida debemos creer en la vida eterna, primavera eterna en el cielo. Where we will lose no leaves. Pero no vamos a perder ninguna Where hoja. the flowers do not Donde las flores lose their charm. no pierden su belleza. And the leaf shall not wither, the Bible says. Y la Biblia dice que sus hojas no caerán. What is the leaf? ¿Qué son las hojas? What is the leaf? ¿Qué es la hoja? I believe what Adam Clark says. Creo lo que dice Adam Clark. The leaves represent the profession of faith. Las hojas representan la profesión de la fe. And we can think about Jesus. Y podemos pensar en He Jesús. saw this fig tree. Él vio este árbol de la higuera. It had many leaves. Tenía muchas It hojas professed to have fruit. que profesaba tener frutos. But he went to that tree. Pero cuando fueron a He este árbol, lifted the leaves. él abrió He las hojas. searched it from top to bottom, Lo vio desde arriba hacia lifting the abajo. big leaves. Él levantó las hojas grandes. Not one fig. Ni un solo higo. Not one fig. No, ni un You solo know, higo. the fig tree gives the figs before it gives the leaves. Ahora, los higos salen primero antes que las hojas. But this fig tree only had leaves, no fruit. Pero esta higuera tenía solo hojas y no frutos. And Jesus cursed it. Y ahora Jesús la maldijo. It was standing in the way of sinners. Estaba parada en el camino de los pecadores. Are you only leaf? Are you only leaves? ¿Tienes solamente hojas? We need to ask the Lord that we will have fruit, not just leaves. Tenemos que pedirle al Señor llevar frutos, no solamente tener hojas. Now, it says, whatsoever thing he doeth shall prosper. That's a beautiful Aquí promise. dice que todo lo que hace prosperará. Es una Do hermosa you believe promesa. that the elect of God, everything they do will prosper? ¿Tú crees que tener esta promesa que todo lo que hagas prospera? That our worst things are often our best things. Que lo peor puede volverse lo mejor. That there's a blessing in every cross, Que hay una bendición en cada cruz, in each loss, en cada pérdida, in each sorrow. en cada tristeza. Now you say, how can that be? Dice, ¿cómo puede ser esto? All these things are against me like Jacob. Oh, todas las cosas están en contra de mí, como Jacob. That's Jacob, that's not Israel. Ese era Jacob, no Israel. Sometimes the old Jacob was coming in, all these things are against me, Jacob said. Y ahora algunas veces vuelve el Jacob antiguo y dice, hoy todas las cosas están en contra de mí, como él dijo. Come with me to Genesis. Vamos a ir a Génesis. Genesis 50 verse 20. Génesis 50, 20. 50 verse 20. Capítulo 50, versículo 20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. This was Joseph, Este era José, that was sold as a slave, que fue vendido como was esclavo, put in the dungeon. que fue puesto en la prisión. And then, after years in the dungeon, he comes out to be the prime minister of the most powerful empire on earth at that Y time. después de haber estado en la prisión, viene a ser el primer ministro de la nación más grande de todo el imperio de ese tiempo. And Joseph said, you meant it for evil against me.
Y José dijo, pensaron mal contra mí, but God meant it for good. pero Dios lo encaminó para Listen, mí. please. Pero escúchame, por favor. Maybe someone in your life has meant evil for you. Tal vez alguien en tu vida pensó mal contra ti. Really wanted to hurt you. Él quería hacerte Really daño, hates you. te odiaba. But if you are the elect of God, Pero si eres elegido por Dios, God is going to change it for good. Dios lo cambiará para bien. You may not understand it now, but you'll understand it later. Tal vez no lo entiendas ahora, pero un día lo vas a entender. There are so many examples of people that from the jail have become presidents of their nation. Hay muchos ejemplos que desde la cárcel algunos han salido para ser presidentes de naciones. Nelson Mandela. Nelson Mandela. The new president in Uruguay was in jail for many years and now he's the president of the En country. in Uruguay Uruguay. también el presidente estuvo en la cárcel por muchos años y ahora es el presidente. That story has been repeated so often. Se ha repetido tantas veces esta historia. So Sister Carmen, Así que hermana Carmen, if you feel you're in a jail, si piensas que estás en la cárcel, Sister Aleida, if you feel you're in a jail, si tú piensas, hermana Leida, que estás en la cárcel, rejoice, alégrate, because that means soon porque piensa que pronto you're going to be greatly blessed. vas a ser bendecido grandemente. Because although people meant it for evil, God will turn it to good. Porque lo que la gente piensa para mal, Dios lo vuelve en algo bueno. Our trials are just a boot camp to train us. Las pruebas son solamente un campo de entrenamiento. Our afflictions are to improve our character. Las aflicciones son para probar nuestro carácter. Our temptations are to help us yearn for heaven. Nuestras tentaciones son para ayudarnos a llegar al cielo, Yearn, desear. para desear el cielo. Yes. Our troubles help us to identify with Jesus Christ. Nuestros problemas nos ayudan a identificarnos con Cristo. Let's go to verse 4. Vamos a ir al My versículo time is 4. ending. Se está terminando mi tiempo. Psalm 1. And the Salmo new year is 1, coming. y el nuevo año está viniendo. And verse 4 it says, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. The Septuagint version La versión Septuaginta, the Vulgate and also the Vulgate version la Vulgata, la versión de la says, Vulgata, not so the ungodly, not so, no así los impíos. not so. No, Two times it no says. así los impíos, no así. Yes, not so with the ungodly. No así los impíos. They may seem to be happy. Parecerían que estuvieran It felices. seems that they are gaining a lot, Se ve como que están ganando mucho, but the wind will carry them like the chaff. pero el viento los llevará como la paja. This has been proven in America. Esto ha sido probado aquí en América. 90% of the richest people on earth do not have rich grandchildren. De los 90% de los ricos en América no tienen nietos que son ricos. They lose all the money. Pierden in two todo el dinero. generations. Oh, everything's gone. En dos generaciones se les pierde completamente todo el dinero. Over 90%. Arriba del 90%. I was listening to Mike Tyson, Estaba oyendo a Mike Tyson, who was a powerful boxer. que era un poderoso boxeador. He's been in jail. Está en la cárcel. He wasn't he? Estaba en la cárcel. He's been in jail, and he says, I am poor. I don't have anything, he Y says. dice, soy pobre, ya no tengo nada. And he was the heavyweight champion of the United States. Y era un campeón de peso pesado en Estados Unidos. Don't put your trust in riches. No pongas tu confianza en las riquezas. They come and go. Ellas vienen y van, Like the shaft, the wind driveth them como away. la paja que se lleva el viento. Dr. Clark says they are not God's planting. God didn't plant those trees El doctor Clark dice que Dios no ha plantado esos árboles of the ungodly. de los impíos. You've heard the story with the children. ¿Has oído la historia de los niños, con los niños? When that wooden shovel throws the grain up in the air, the wind blows by and takes away the Que shovel. cuando la pala del aventador se tira al viento, toda la paja vuela con el viento.
Read with me Ephesians chapter 4. Lean This is conmigo an important Efesios verse. 4. Este es un Ephesians 4. versículo importante. I Efesios pray that 4. in the new year the winds of doctrine will not pull you away from Jesus. Espero que para el nuevo año los vientos de las doctrinas no te alejen de Jesús. It says, Ephesians 4:14, that we henceforth be no more children tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, by the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. These false doctrines Las doctrinas falsas that confuse, que nos confunden, but not the elect. pero no a los elegidos. Verse 5. El versículo 5. Psalm 1:5 says, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor the sinners in the congregation of the righteous. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Only Seventh-day Adventists can really interpret this verse. Solamente los adventistas del séptimo día pueden interpretar este My versículo. Protestant evangelicals don't know the meaning of this verse. Los protestantes evangélicos no conocen el significado de They esto. don't. No lo conocen. You have to be a Seventh-day Adventist to understand this. Tienes que ser adventista del séptimo día para entender The esto. ungodly shall not stand in the judgment. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. We know as Adventists there are two judgments. Como adventistas conocemos que hay dos juicios. The crisis judgment El juicio de crisis and the krima judgment. y el juicio del crima. There are two Greek words Son dos palabras griegas for judgment. para juicio. One talks about the investigative judgment, the crisis judgment, Uno habla del juicio investigador, que es el crisis, and the krima word talks about the judgment of condemnation. y el crima, que habla del juicio de la condenación. There are two different words. Hay dos palabras Read with diferentes. me 1 Peter 4:17. Lean conmigo 1 de Pedro 4:17. 1 Peter. This is very important in Adventism because there are people out there that don't believe in the investigative judgment. Hay mucha gente que afuera que no cree en el juicio investigador, But it's in the Bible. pero está en la Biblia. 1 Peter says, 1 de Pedro dice, chapter 4, verse 17. 4:17. For the time has come that judgment, the Greek word is krisis. The crisis judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Porque es tiempo de que el juicio, el crisis, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? You see, in the judgment that Jesus is doing now in heaven, you only are judged if you profess to be a Christian. Otherwise, you don't En el appear. juicio que se está llevando en el cielo, solamente vas a ser juzgado si eres un cristiano. De otra manera no puedes If you ser profess cristiano. to be a Christian, your name shows up. Si profesas ser cristiano, tu nombre va a aparecer To ahí. the moment that you die, you have to profess to be a Christian. Hasta el momento que tú mueres, tienes que profesar ser But if cristiano. you change and you profess, I am not a Christian, Pero si tú cambias tu profesión y dices, no soy I cristiano, am not an Adventist, I am not a reformer, no soy un reformista o un adventista, then you're an ungodly. entonces eres un impío. You're condemned. Estás condenado. You don't show up in the judgment. No vas a aparecer en That el is juicio. only for those that profess to be Christian. Es solamente el juicio de aquellos que profesan ser cristianos. There are many verses. Hay I can muchos share with you. versículos que puedo compartir. Then you will show up in the second judgment. Y ahora sí vas a aparecer en el segundo juicio. Just write it down. Revelation 20, verse 4. Escríbanlo. Apocalipsis 24. That talks about the condemnation. That's the judgment after the 1,000 years, where people will show up, all the ungodly will show up just to receive their sentence. Este nos habla del juicio de la condenación después de los 1000 años, donde todos los nombres van a aparecer y van a recibir su sentencia. Todos los impíos. Los impíos, de todos los impíos. And the verse finishes, nor the sinners in the congregation of the righteous. Porque termina el versículo, ni los pecadores en la congregación de los justos. See, it's talking about the congregation in heaven. Aquí está hablando de la congregación del cielo. In heaven there will be no sinners. En el cielo no habrá pecadores. No
no chaff. no tamo, no paja. There will be no dross. No va a haber, Gold and dross. no va a haber, No tears in heaven. no va a haber Cizaña. cizaña, Nor sinners in the congregation of the righteous. ni pecadores en la congregación de los The justos. Bible says this. La Biblia lo dice. There will be no such person. No va a haber personas así. There shall be by no means be admitted a single unrenewed soul. Sinners cannot live in heaven, Spurgeon says. Spurgeon dijo que no va a haber ninguna paja, ningún pecador que pueda entrar en el cielo, ningún alma que no ha sido transformada. Read it with me, Isaiah 65. Vamos a leer conmigo Isaías 65. Isaiah 65 verse 20. Isaías 65, 20. I get this question all the time when I travel around the world. Siempre me hacen esta pregunta cuando viajo What does it alrededor del mean? mundo. ¿Qué significa esto? There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. The verse says, there shall be no more. Aquí el versículo dice que no habrá más. And then it says the different things. No infant that dies of days, because there's going to be no death in heaven. Dice acá niño que no muera de pocos días porque no va a haber muerte en el cielo. It says, nor an old man that hasn't filled his days. Aquí dice que un viejo que sus días no cumpla. There's not going to be any old people in heaven. No va a haber viejos en el Everybody's going to be cielo. young. Todos serán jóvenes. It says, and the child shall die 100 years. Dice porque el niño morirá de 100 años. All the children are going to grow up and become young adults. Todos los niños crecerán y serán adultos There's not going to jóvenes. be children of 100 years. No va a haber ser niños de 100 años. And it says here, or a sinner being 100 years old shall be accursed. Y el pecador de 100 años será maldito. There's not going to be any sinners. No va a haber pecadores. Not one sinner. No va a haber ni un solo pecador. Yes. Paul says that in heaven there will be the general assembly of the church of the firstborn. Pablo dice que en el cielo será la asamblea general de los nuevos nacidos. So now I need to finish. Ahora The tengo que last terminar. verse. Mi último versículo. Psalm 1 verse 6. For the Salmos 1, Lord 6. knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. All of the great preachers of Todos los over predicadores, 1,000 years ago, grandes predicadores de hace 1000 años, 1,700 years ago, 1700 años atrás, Jerome, St. Augustine, San Agustín, Jerónimo, they all said, listen to what ellos I'm dijeron listening. esto. Escuchen lo This que is the dijeron. climax. Psalm 1 Salmo 1 is about Jesus Christ. es acerca de Jesucristo. Jesus Christ Jesucristo is the tree of life. es el árbol de la vida. Jesus Christ Jesucristo is the righteous one. es el justo. He is the green tree that produces fruit in its season. Él es el árbol verde que produce el fruto a su He is tiempo. the grain that was buried in the soil. Él es el grano que fue escondido en el Jesus is the terreno. way, the truth, and the life. Es el camino, la verdad y la vida. He is the way of the righteous. Es el camino de los justos. Jesus is the one who delighted in the law of the Lord by day and by night. Jesús es el cual encuentra su delicia en la ley de día y de noche. Jesus is our righteousness. Él es nuestra justicia. And God knows the way of Jesus. Y Dios conoce el camino de Jesús. And Jesus Y Jesús did not walk in the counsel of the ungodly. no anduvo en consejo de los impíos. He didn't follow the advice of the devil. No siguió el consejo del He didn't diablo. follow the advice of his brethren that didn't believe on him. No siguió el consejo de sus hermanos que no creyeron en él. He didn't follow the advice of Peter. No siguió el consejo de Pedro. When Peter said, Lord, don't go to the cross. You don't need to do that. Cuando Pedro le dijo, no vayas a la cruz, Señor, tú no necesitas hacer eso. He didn't stand in the way of sinners. No se paró en el camino de los pecadores. No. No. And he did not sit in the seat of the scornful. No se sentó en la silla de los It was Herod who escarnecedores. sat there.
Fue Herodes que se sentó that allí, made fun of Jesus. que se rió But de Jesus Jesús, didn't que se sit burló to de make Jesús. fun of Herod. Pero Jesús no se sentó a burlar a Herodes. Now, can Psalm 1 be your psalm? ¿Puede ser el Salmo 1 tu salmo? Is it about you? ¿Es acerca de ti? Are you the righteous one? ¿Eres el justo? That God knows everything about you? ¿Que Dios conoce todo acerca de And He's ti? counting on you to represent Jesus to the world? Y está contando contigo para que representes a Jesús en el mundo, That today we can come closer to Jesus? para que hoy podamos llegar cerca de Jesús, That we will win souls for His kingdom? para ganar almas para su reino, And that the world can tell that we are different? y que el mundo pueda decir que somos diferentes. I think about that Down syndrome boy. Y sigo pensando en aquel niño de síndrome de Down. 100 greeting cards. 100 tarjetas de saludo. You know how many greeting cards God has sent you here? ¿Sabes cuántas tarjetas el Señor te ha mandado aquí? Not just greeting cards, books. No solamente tarjetas de saludo, libros And the testimonies? y testimonios. I have over 100 books of the testimonies at home. Hacer más de 100 libros de Those were all testimonios. written for you. Todos estos fueron For me. escritos para ti y para God's ti. love trying to call you. El amor de Dios trata de llamarte. Blessedness Bienaventurado. is the man Bienaventurado es el hombre that followeth not the counsel of the ungodly, que no sigue el consejo de los impíos, that goeth not by the way of sinners, que no va en el camino de los pecadores, nor sitteth in the seat of the ni scornful. se sienta en la silla de los But escarnecedores. his delight is in the law of the Lord. Pero su delicia está en la ley de Jehová. He meditates upon it day and night. Medita en ella de día y de noche. He is like a tree planted by the rivers of water, Él es como un árbol plantado junto a las corrientes del that agua, give it its fruit in its season, que da su fruto a su tiempo, and its leaf does not wither. y su hoja no cae. And everything he doeth prospereth. Y todo lo que hace prospera. Not so with the ungodly. No así con los impíos. May we be with the Lord, is my wish and prayer. Que nosotros estemos en el Señor es mi deseo de oración. Amen. Amén.